Flexionemos un poco. Siempre. Escucho voces. Bueno, No estoy loca, ¿no? Por ¿O algún sí? motivo no me sorprende. Escucho voces. Tirás un psicotécnico en esta mesa y no. No toca el No piso. toca el piso. No, de verdad. No estoy loca, pero estoy escuchando voces. Lo que me pregunto después de ver un poco lo que pasaba esta semana es cuál de esas voces es la voz del campo. ¿Será que existe? Me preguntaba. Ya puede ser que esté un poco pesimista, pero esta semana hubo demostraciones varias, la verdad, de que si bien existe esa voz del campo, está dividida, está atomizada y obviamente esto no es nada nuevo, esto es algo histórico. El único momento en el que no lo estuvo fue la 125 y por momentos, porque ahí también levantabas una baldosa y había una interna nueva. Pero el campo tiene este problema histórico de no ser como algunas otras industrias donde hay 10, 15, 40, 100, ponele con toda la furia, empresarios que se ponen de acuerdo en encuentros anuales y se suben a la misma estrategia por los intereses comunes y más allá de las disidencias lógicas. En el campo hay unos 250.000 productores, contando desde el empresario que siembra 80.000 hectáreas hasta el que ordeña 4 vacas en algún lugar recóndito de la Argentina. A eso le tenés que sumar acopios, cooperativas, toda la propia agroindustria, por supuesto, y en definitiva todo eso es el campo. Pero a esa atomización, que ya de por sí es enorme y es una barrera y es un problema para tener una representación directa, se le suma el cuestionamiento que se le hace a la dirigencia. Insisto, también esto pasó otras veces, que la dirigencia del campo estuvo cuestionada, pero esta semana volvió a estarlo. El gran disparador para mí fue el miércoles que entró a la agenda algo que hasta ahora, como contábamos más temprano, y durante todo febrero, hay que decirlo, fue un rumor, una cosa, si querés, más gestada en las redes sociales, pero que también vivía desde antes de las redes en la cabeza de varios empresarios grandes del agro durante este mes, que es que se venía una baja de retenciones. Se habló bastante de que el presidente inclusive lo anunciara hoy en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y hasta se llegó a especular con un posible anuncio en Expo Agro, si no. Pero cómo llegó a la agenda de los medios, algo que, como les digo, hasta entonces era un rumor y que justamente no traíamos a colación en los medios porque cuando intentábamos chequear no aparecía nada, por la desmentida. O sea, aparece en la agenda por la desmentida del rumor. Aparece el presidente de la Sociedad Rural el miércoles en televisión, le dice a Eduardo Feynman que habló con Luis Caputo, que se reunió presencialmente con Luis Caputo esa misma tarde y que le desmintió totalmente que se venga una baja de retenciones. Y le sumó más, que el presidente Milei, por mensaje, le había dicho lo mismo, que nos encantaría, pero por ahora no podemos. Inclusive se había llegado a hablar de una eliminación y no de una baja. A ese nivel estaba el rumor y sonaba una especie de vocería, esa desmentida, una, si quieren, invitación amable a que salga a desmentir medio en nombre del gobierno, el presidente de la Sociedad Rural, este rumor. Y ahí aparecieron muchos cuestionamientos a la figura del propio Pino, por supuesto, y a este rol raro en el que queda, porque digamos que eso históricamente lo hace un secretario de Agricultura, un ministro de Agricultura, salir a desmentir una cosa sobre este tema específicamente en nombre del gobierno y no un presidente de la Rural. Y encima después, 2 días más tarde, aparece Manuel Adorni. Éramos pocos y aparece Adorni, va el viernes a la inauguración de una nueva línea de molienda de Louis Dreyfus Company en el complejo agroindustrial en Timbúes y dice: todo el complejo agroindustrial produce cada vez más, cuando el campo crece, Argentina crece. Estén atentos al discurso del presidente del domingo a las 21, en el marco de la apertura de sesiones, que tenemos cerca de 50 proyectos que vamos a estar impulsando en 2026. Le dice al campo: mirate los anuncios que hay algo para vos, en criollo. Se reaviva esa expectativa, vuelve a quedar en un lugar raro el presidente de la Rural. Tampoco es tan descabellado, a ver, no sería la primera vez que desmiente un político, algo que después termina confirmando con una medida, pero en definitiva el tema no estaba en agenda y llega a los medios cuando el gobierno le desmiente al presidente de la Rural. Bueno, qué sé yo, da para pensar. Ahí se activan de nuevo más críticas. Como les decía, al encargado de la desmentida se reactiva otra cosa en paralelo. La interna pública de la Sociedad Rural Argentina, aparecen nuevamente las notas en medios, porque hay un buen grupo de socios de la Sociedad Rural firmando y adhiriendo a un escrito que habla de una contradicción ética, de una violación del estatuto de la Sociedad Rural, porque el actual presidente quiere volver a presentarse, 4º mandato sería, y la verdad es que la propia Inspección General de Justicia le dijo que estaba legalmente habilitado para hacerlo. La oposición dice que no, en público todo, insisto, y vuelve el cuento de la interna hasta crear un perfil de socios anti-Pino en X, en Twitter, y quizás se venga con esto una novela. Pero en el medio,
la sociedad rural no es la única que está cuestionada, ni por propios y por ajenos en este caso. Porque cuando se está por cumplir un mes de la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, como les contaba hace un rato, una entidad del campo sale a hablar de un tema sensible que está incluido en el acuerdo, pero del que nadie venía diciendo nada hasta ahora, porque acá, como contamos oportunamente, el acuerdo dice que antes de que termine el primer mandato, al menos de Javier Milei, diciembre de 2027, tiene que haber pasado por el Congreso la adhesión de Argentina a UPOV 91. UPOV 91, 2 puntos, normativa internacional que actualiza la protección de propiedad intelectual de las variedades de semilla. Refuerza, obviamente, los derechos de los obtentores de la industria semillera y mete cambios en esas excepciones que siempre le permitieron a los productores guardar y reusar su propia semilla sin pagar regalías y sin pedir una autorización expresa. La que aparece con esto es CARVAP, que además no es una entidad nacional. Es la que nuclea a los productores de provincia de Buenos Aires y de provincia de La Pampa. En general, cuando una entidad regional o zonal sale a decir algo sobre un tema nacional, es porque no encontró consenso en su entidad nacional madre. Bueno, festival de internas, amigos. Pero ese no es un problema solo de CRA, porque a pesar de que los productores están históricamente en contra de esta medida, de UPOV 91, se ocuparon de que, en su momento, ¿se acuerdan?, no quedara incluida en la ley bases, de hecho. Le pidieron a los gobernadores y los gobernadores sacaron eso y el capítulo de retenciones de la primera ley bases. Pero lo cierto es que a pesar de que todos están en contra, en teoría, ninguno venía diciendo nada y los productores que no son dirigentes, bueno, no están contentos. Le venían pidiendo a las entidades que hablen de esto porque lo ven como un riesgo para los productores. Y después, a donde vas hay una interna. Esta semana me encontraba con internas pequeñas como, ¿se acuerdan 9 de julio que estaba inundado? Hace unos meses, hace un año, todo el 2025 inundado. Bueno, medio que se empezaron a armar consorcios clandestinos, pero clandestinos para bien, en este caso me da la sensación, consorcios camineros clandestinos, y a la gente de Vialidad Provincial que está trabajando hace meses en esos caminos, les pagan desde, solo del combustible es lo único que no les pagan, la casa, la comida, los servicios, todo. Si necesitan un ibuprofeno, se lo pagan los productores agropecuarios a la gente de Vialidad Provincial porque esa es la única manera en la que puedan arreglar los caminos que quedaron hechos percha después de la inundación. Que encima esta semana fue Gabriel Catopodis, el ministro de Infraestructura, a 9 de julio, y ni se acercó a la zona donde están trabajando desde hace meses los de Vialidad Provincial, que son de su gobierno, su provincia, etcétera. Bueno, ni se acercó y también le reclamaban eso, pero había temas hasta con quién ponía la cuenta, si una entidad o la otra, si se podía pagarle los gastos a esta gente. Bueno, donde levantás una baldosa, insisto, hay una interna. Y en el medio se están gestando otras cosas, porque claro, este cuestionamiento a la dirigencia deriva en nuevos espacios, o sea, cada vez más atomizado. Algunos espacios dirigenciales y otros espacios más tipo político. De hecho, les adelanto algo que va a pasar en Expoagro, que seguramente vamos a contar acá a la vuelta, dentro de 2 semanas, que es que hay un grupo de personas que ya han pasado por entidades, que han pasado por gobiernos inclusive, y que han sido candidatos hace poco, armando un espacio político productivo, que tenga el agro, que tenga sectores de la energía, que tenga otros sectores, pero sobre todo basado en agro y en figuras agro. Y se va a lanzar ahí en Expoagro, que va a ser especial porque no estamos en un año electoral, o sea, no se está lanzando una fuerza política para lanzar la campaña. Pero bueno, se está armando eso porque hay una sensación de nada ni nadie representa. Así que estos días me encontré con esa dirigencia cuestionada por las propias bases, por sus asociados. Ponele, acá traje 4 o 5 ejemplos en 5 días nada más. Y en definitiva van a estar, de la entidad que sea, haciéndole caso a Adorni, prendidos a la cadena nacional, viendo un poco quién tenía razón. Pino, Adorni, la oposición de la sociedad rural, CARVAP, CRA, los que no dicen ni mu sobre ninguno de todos estos temas. Por eso, yo cuando arrancaba preguntaba si tal cosa como la voz del campo existe, y ahora le sumo otra pregunta, que es ¿cuánto tiempo más le vamos a dedicar a discutir esto? Hay que bajarse ya a esta altura, es un camino sin salida el de buscar una voz autorizada que se siente a la mesa de las decisiones importantes y deje de estar siempre en el menú, deje de ser parte de la mesa desde el menú, nada más, como tienen muchas otras industrias, no estoy diciendo nada raro, industrias a las que en definitiva, y comparando, que siempre es odioso, mal no les ha ido, de hecho. ¿No le viene saliendo muy caro justamente al campo priorizar egos, discutir la chiquita en público, que se enteren todos de que estamos peleados como si fuera el Intrusos de Real en el 2005, pero con la particularidad de que encima esto a nadie le importa? ¿No es muy caro realmente? No sé, los escucho, los leo, cuéntenme qué piensan. Yo escucho voces. Rivadavia